quisiera retomar digamos, estas palabras, como lo dejó el doctor Ramiro, que realmente me parece muy esclarecedora y contundente su presentación, ¿no? Porque finalmente en las reuniones que tuvimos desde el día de ayer al día de hoy con algunas instancias estatales, léase Defensoría del Pueblo, léase Ministerio de Agricultura o Ministerio de la Mujer, la tesis del doctor Ramiro, digamos, fue presentada y no hubo ninguna contraargumentación. Es decir, yo creo que es importante sostener que en el caso del Ecuador ya la declaración de los campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales hace parte del bloque de leyes ecuatoriano, ¿no? Entonces, quisiera comenzar por ahí. En un segundo momento se me ha solicitado muy rápidamente que les comente cómo se ha dado esta discusión en el contexto de Colombia, ¿no? Claramente partimos de muchas diferencias, sobre todo en el orden constitucional, ¿no? Pero hay un punto que también mencionaba el doctor Ramiro y es cómo comienza la discusión del campesinado como un sujeto de especial protección constitucional en Colombia. Y ese comienzo no tiene otro lugar y no podía ser diferente que el de las calles en Colombia. La discusión comienza con varias movilizaciones, sobre todo comienzan en el Cauca de parte de las organizaciones campesinas, por la presión de constituir al campesinado como un sujeto de especial protección. Y la respuesta, digamos, permanente del Estado colombiano es que ¿qué es el campesino? Y que el campesino ya hace parte de la política agraria desde siempre, que no es necesario nada más. A partir de ese ejercicio hay varios puntos de quiebre, pero yo voy a mencionar muy rápidamente dos. El primero es el paro agrario del 2013. En el paro agrario se vuelve a colocar, después de una movilización nacional muy importante del campesinado colombiano, sobre todo porque el presidente en ese entonces, el presidente Santos, decía que el tal paro agrario no existía. Y cuando dijo eso, el país se movilizó, pararon las grandes ciudades y uno de los elementos que salió de ese paro era cómo constituir al campesinado sujeto de especial protección y cómo construir una política pública del campesinado. Se dio muchas vueltas y el gobierno siempre intentó hacerle el quiebre a cumplir con esos acuerdos que ellos mismos habían hecho producto de las movilizaciones, y una de las discusiones que permanentemente se enarbolaba de parte, digamos, de los funcionarios estatales en ese entonces era que no existía una conceptualización de campesinado. Se construye una conceptualización de campesinado, ¿no?, donde participa la Dirección Nacional de Planeación, varios expertos puestos por el gobierno y otros puestos por las organizaciones sociales. Yo tuve la fortuna de ser parte de ese equipo. Se produce un concepto y después, digamos, el asunto queda un poco ahí, ¿no? Se tuvo que, digamos, haber un cambio de gobierno, de alguna manera, de visión política del gobierno, y la actual presidencia. Y antes, iba a establecer dos elementos. Antes hubo una acción de tutela, que es un recurso jurídico que existe en Colombia para proteger derechos, y en esa acción tutela se demandaba que en el Censo Nacional Agropecuario y en el Censo Nacional de Poblaciones se preguntaba por la autoidentificación de poblaciones indígenas, afrodescendientes, raizales, parenqueras, rom, y no se preguntaba por el campesinado. Esa demanda va a la Corte Suprema y la Corte Suprema, digamos, invita a la Dirección Nacional de Estadística a que construya una categoría estadística del campesinado. De nuevo participamos en ese ejercicio y es muy interesante que en Colombia se pregunta la autoidentificación campesina en otra pregunta aparte de la autoidentificación étnica, y esto es muy importante, ¿no? Porque como he dicho desde la mañana, no son identidades en competencia. Es decir,
que hay una transculturalidad, hay una interculturalidad y la autoridad censal recoge esa interculturalidad, porque uno puede marcar al mismo tiempo ser indígena y ser campesino, y no son excluyentes. Entonces, en Colombia la estadística puede generar quiénes se identifican solamente como indígenas, quiénes solo como campesinos, quiénes como campesino indígena, quién como campesino afro, y eso permite un avance muy importante en la interculturalidad propia de nuestras naciones latinoamericanas, ¿no? En esas zonas de frontera donde esas identidades son, digamos, como decía Ana en la mañana, calidoscópicas, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio fue muy interesante porque en la política pública y en la forma como el Estado ve las cosas, si no se cuenta, si no se es contado, no se cuenta. En la política pública, el que no está en un número no existe en la política pública, o es fácilmente vuelto una narrativa que no tiene un correlato material y operativo o presupuestal en la política pública. Entonces, a partir de poco de este lema que para contar hay que ser contado, se construye esta categoría estadística del campesinado, que es muy interesante y que permite identificar al campesinado regionalmente, pero además permite también ver que una tesis que se había enarbolado durante todos los 90 y los 2000 no era tan verdad, y era la famosa descampesinización. Es decir, hace muchos años estamos hablando que las poblaciones rurales están yendo a contextos urbanos o migratorios, y el ejercicio, digamos, de contar en Colombia permitió ver que si se hablaba de resto rural, solamente se llegaba no étnico a 3.54 millones, y eso se decía que era el campesinado. El ejercicio de autoidentificación campesina permitió ver que cerca de 10 millones de personas se identifican como campesinas en el resto rural, y que si se cuenta la gente que ha tenido que moverse de la ruralidad, las zonas urbanas, pero se sigue sintiendo campesina, esa cifra sube a 14 millones de personas, casi un tercio de la población colombiana, lo cual evidentemente para la focalización del gasto es vital, ¿no? Entonces, estos son elementos que son interesantes, que habían sido, digamos, los antecedentes de el caso del gobierno actual, que tuvo toda la voluntad de reconocer al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional de la mano de una tesis que es fundamental, y es que si se protege al campesino, se protege la soberanía alimentaria de la nación. A partir de ese ejercicio se crea una reforma constitucional que pasa por el Congreso, que es muy difícil, porque ustedes saben que una cosa entra al Congreso y otra cosa a veces es lo que sale después, ¿no? Y se crea el Acto Legislativo 01 del 2023, donde se reforma el artículo 64 de nuestra Constitución Política y se constituye al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional, ¿cierto? Se hace una definición de campesinado muy parecida a la que existe en la UNDROP, es decir, se está hablando del pequeño campesino, no de los terratenientes, no de los agroindustriales, ¿cierto? Sino aquellos que tienen una relación fundamental con la naturaleza, no solamente con la tierra, sino con el agua, los bosques y el subsuelo, ¿cierto? Y tiene diferentes dimensiones sociales, organizativas, históricas, productivas, y una que es muy vanguardista, y es que el campesinado tiene una dimensión ambiental, ¿no? Y esto ya lo voy a explicar muy rápido ahorita. Ese acto legislativo, yo creo que nos hace toda esta película para decirle, yo creo que en este momento, y a partir de lo que dice el doctor Ramiro, ahí están parecidos de una u otra manera Colombia y Ecuador, con la ventaja de que Colombia no reconoce toda la UNDROP, sino solamente reconoce al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional, y otros artículos que están ahí en el acto legislativo. En cambio, en Ecuador están los 28 artículos de facto, ¿cierto? Esa es una gran diferencia. Pero como hemos visto a lo largo del día, un proceso de movilización o de lucha no concluye ni con una sentencia ni con una ley. Es un ejercicio permanente de lucha, de movilización, de alegrías, pero muchas veces de dolores también y de fracasos. En ese ejercicio, en el contexto colombiano, se han intentado desarrollar varias estrategias para operativizar
ese ejercicio. Voy a mencionar muy rápidamente algunas. La primera, es importante sacar la tesis de que la plata que el Ministerio de Agricultura o otras entidades dirigen a la ruralidad es la plata que le llega al campesinado, porque todos sabemos que no hay mentira más grande. Muchas veces la plata va a los gremios, va a otro tipo de sectores más poderosos y todo se camufla en la discusión tecnocrática de que esa es la plata de la ruralidad. Por lo tanto, en el contexto colombiano, el acto legislativo obliga al gobierno a construir un trazador presupuestal campesino a partir de la Dirección Nacional de Planeación. Es decir, que por ley, y se está ahorita trabajando técnicamente en ese ejercicio, en el presupuesto general de la Nación se debe saber cuánta plata específicamente le dedican los ministerios y las entidades subnacionales a la población campesina bajo la conceptualización del acto legislativo, para hacer esa diferencia. Un segundo elemento que tiene que ver fundamentalmente con la participación política, tiene que ver con construir un escenario de participación del campesinado en la toma de decisiones que lo afectan. Y se ha creado ya con un decreto la consultiva mixta del campesinado, que es generar un espacio de alto nivel de gobierno donde el gobierno tiene que consultar las políticas que afecten directamente al campesinado y construirlas con ellos. Es una comisión bastante grande porque es muy difícil, digamos, reducir la heterogeneidad campesina. Está compuesta actualmente por 46 personas con diferente participación etaria y regional, y es un órgano, digamos, de participación política fundamental. Se está un poco a la espera de que se construya la política pública del campesinado, que es un ejercicio de transversalización de esa política, ¿no? Y estamos a la espera de ver hasta qué punto llegan, digamos, las fuerzas de gobierno para construir, aparte del acto legislativo, un decreto que reúna todas esta especie de corpus iuris campesino y, digamos, planteen la operatividad. Entonces, y ya con esto cierro, es muy importante y no es menor que el campesinado, y en el caso colombiano, en el caso ecuatoriano, la ONDROP ya haga parte, digamos, del conjunto de leyes vigentes, pero además de la ley, el diablo está en los detalles, si me permiten la expresión. Es decir, tan importante como la ley es su operativización. Y creo que lo que viene ahora en adelante es ver cómo se presiona al Estado ecuatoriano para que operativice la ONDROP y que ese ejercicio, digamos, irrigue el conjunto de las políticas públicas. Y obviamente estoy seguro de que con organizaciones tan fuertes como la Red de Mujeres y las demás organizaciones campesinas, indígenas y afroecuatorianas, eso podrá ser una realidad. Muchísimas gracias.